estamos conectando, fusionándonos con la naturaleza. La naturaleza nos regala a través de estas imágenes, fijaros qué flor, la flor del azafrán, con estos colores, con estos brillos, toda su sabiduría, toda su inteligencia. Entonces, en estos momentos tan complicados que estamos pasando la humanidad, de desafíos, de conflictos, etcétera, viene para echarnos una mano, ¿vale? ¿Y qué es lo que tiene de propiedad este suplemento, esta planta, esta flor? Fijaros, se trata de un nootrópico. ¿Y qué es un nootrópico? Un nootrópico es un nutriente natural que va a venir a potenciar el rendimiento de nuestro cerebro, va a interactuar con ciertos factores neurotróficos que nos van a ayudar. Además, fijaros el colorido que tiene la naturaleza, la flor tiene sabiduría, todas las plantas, que son lo que llamamos carotenos. Los carotenos, ¿y qué es eso de los carotenos? Los carotenos los utilizan de manera inteligente la naturaleza, todas las plantas, con este colorido. ¿Para qué? Para protegerse de la oxidación, o sea que es un antioxidante también, que el cuerpo humano no puede producir, les necesitamos. Fijaros esta fusión, y este es nuestro protagonista. Antes de comenzar, vamos a dar unos conocimientos relacionados con todo esto. Esto es como si fuera una especie de examen, como si estuviera con los alumnos, y al final les dijo: chicos, estad atentos porque todo lo que va a salir aquí va a estar relacionado con el producto, ¿vale? Con el suplemento. Vamos allá. Entonces al final tendréis que decir: qué interesante, ¿vale? Pero lo tenemos que ir demostrando. Esto viene avalado por la ciencia, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué es importante este suplemento. Esto es lo que vemos en las consultas, día tras día. Fíjate que yo hago nefrología, hago mucha medicina, los pacientes están muy alterados, pero esto al final es lo que nos encontramos. Personas que tienen problemas emocionales, problemas de estrés, y esto no solamente es a nivel local, sino que es a nivel internacional, a nivel mundial, en todos los países. Y esto, desde hace tiempo, estas cifras han aumentado y van a aumentar. La cosa va a empeorar, ¿vale? Y cada vez vemos gente que consumen una mayor cantidad de ansiolíticos para la ansiedad e hipnóticos para poder dormir. Esto es lo que nos vamos a encontrar. Vamos a hacer ahora un pequeño recorrido en todos estos procesos para que entendáis mejor este suplemento y los beneficios que contiene. Fijaros que cuando hablamos del estrés, sabéis que hay varias fases. Tenemos la fase inicial de alarma, la segunda de resistencia y después la fase de agotamiento, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que la fase de alarma es interesante, es importante, la necesitamos porque necesitamos, ante un conflicto, ante un problema, huir, y para eso estamos preparados evolutivamente, y la necesitamos. Hemos bajado al planeta con esta manera de actuar. Este es un estrés agudo, pero después está el estrés más perjudicial, que es el estrés crónico. Esto ya depende un poquito cómo lo manejemos nosotros, donde vamos a tener, fijaros, mala nutrición, problemas de nutrientes, problemas ambientales, pesticidas, etcétera, y después todos estos procesos que ya cada uno pues dependerá lo que maneja en el día a día. Todo esto que supone inflamación crónica y esa molécula que todos conocemos, que es la elevación del cortisol. Al final, ¿qué ocurre? Fijaros qué diferencia: estrés agudo, estrés crónico. El crónico es el perjudicial, ¿vale? Y ahí lo que va a ocurrir es que van a aparecer alteraciones en nuestro sistema nervioso, en el cerebro, y va a condicionar a estados de ansiedad, estados de depresión, deterioro cognitivo con el tiempo. Son dos mecanismos distintos. En el estrés agudo interviene el sistema neurológico con el sistema simpático. ¿Habéis oído hablar de él? Sistema vegetativo, simpático, parasimpático. El cerebro está muy hiperactivado y va a drenar la adrenalina. Sin embargo, en el estrés crónico lo que vamos a observar es, a través del eje hipotálamo hipofisario, la corteza suprarrenal con la secreción del cortisol, ¿vale? Que siempre está de moda esto. Este es relacionado con el estrés. Esta diapositiva es muy importante porque ya hemos visto que el estrés agudo puede ser positivo. Sin embargo, el estrés crónico es el peligroso
peligroso. La persona todavía no ha tenido la oportunidad de resolver todo el evento, el conflicto, la oposición, la contrariedad que tenía en su vida. Y este síndrome crónico, ¿qué es lo que produce? Importante, porque a veces tratamos el estrés y necesitamos conocer que esta persona está eliminando mucha energía, oligoelementos, vitaminas, minerales y ácidos grasos poliinsaturados, con lo cual aquí os dejo un pequeño tip, un pequeño truco para estas personas que están en el estrés. ¿Vale? Al final todo esto que va a pasar, que va a condicionar esta escalada de ansiedad, trastornos ansiosos, depresión, hasta que llegamos al colapso. Esto es una pequeña información también que veáis que durante todo este proceso se produce un movimiento de vitaminas, de minerales y de hormonas y neurotransmisores. Fijaros, como al principio se segrega adrenalina, es normal, hay que salir corriendo, pero después se produce un descenso de serotonina, de dopamina, de magnesio, para que después, en la siguiente fase, también se descarga la melatonina. La melatonina es un neurotransmisor, luego lo vamos a ver, que es importante para la inducción del sueño. En la última fase ya llegamos al colapso y todo baja. Esperemos no tener que llegar a esta opción. Una vez que pasamos el estrés, aparecen los trastornos del ánimo, que todos conocemos, ¿vale? Que no tienen por qué ser muy importantes, como llevar a la ansiedad o podemos llegar a la depresión. Muchas veces tenemos en nuestro entorno personas que tienen un estado de ánimo decaído, que están un poco tristes, que a veces no están diagnosticadas, no se sabe, ¿vale? Entonces, en esas personas es muy importante todos estos suplementos, porque estamos modulando la presencia de todos estos neurotransmisores. Fijaros cómo la dopamina que hemos hablado, la serotonina, la adrenalina, regulan nuestras emociones y nuestras acciones. Fijaros la dopamina cómo es importante para nuestra motivación, para nuestra atención, la serotonina con el tema de las compulsiones, las obsesiones y por supuesto pues la adrenalina con la energía. Estamos combinando, fijaros, el mundo físico, científico, bioquímico, natural, con algo intangible, algo invisible, como son las emociones y los pensamientos, a través de el sistema psicológico, neurológico, endocrino, inmunológico, y yo añadiría también aquí, ¿por qué no?, digestivo. Fijaros cómo todos los neurotransmisores se van transmitiendo. ¿Quién podía pensar que una molécula podría representar una emoción? Esto es algo fabuloso, es fantástico, menuda fusión, no solamente naturaleza y ser humano, sino visible e invisible. Aquí os presento a los tres fantásticos, he querido introducir aquí, ¿vale?, otras características de los neurotransmisores y también un neurotransmisor inhibidor como es el GABA, que es muy importante para estos estados de hiperacción. Y en esta diapositiva he querido introducir algo muy importante también, como es los pensamientos. Los pensamientos son fundamentales, porque de los pensamientos llegamos a las emociones, de las emociones interactuamos con el sistema nervioso y posteriormente con nuestro sistema endocrino e incluso podemos llegar a modificar nuestro código genético. Fijaros todas las variables importantes relacionadas con toda esta epigenética, ¿vale? El tema de los pensamientos. ¿Qué es lo que tengo yo muchas veces en la consulta? En la consulta gente que no para de pensar. Muchas veces la pregunta que hago, ¿cómo van tus pensamientos? Y entonces es clásico, esto es típico. Pensamientos acelerados, dificultad de expresión, estado de ánimo decaído, ansiedad, un poquito cuadro bajo. Esto es lo clásico, ¿vale? Con lo cual, el tema de los pensamientos, modular los pensamientos, estar en mayor calma, es fundamental. Fijaros que en todo este tema el sistema nervioso es prioritario. ¿Por qué? Es el que relaciona todo el cuerpo, el que se introduce en los tejidos, en las vísceras, en los órganos, y gracias a él y también en las glándulas, todo va a funcionar adecuadamente, con lo cual necesitamos que esté modulado, tranquilo, calmado, sereno,
ante cualquier dificultad. Ese sería un poquito el objetivo y el éxito. Todos conocemos a personas que lo están pasando mal, periodos de ansiedad, periodos de estrés, un examen y después hacen alguna patología, por ejemplo, una infección de orina. ¿Por qué? Porque todo está relacionado, la inmunidad baja y aparece, pues ahí tenemos la enfermedad. Pero el corazón también tiene que decir, ha habido estudios de variabilidad cardíaca, de coherencia cardíaca, donde se ha visto que también existe una relación entre el funcionamiento del corazón y las emociones. Fijaros qué importante es manejar todo el aspecto y el espectro del mundo emocional. Por lo cual, vemos que un corazón late de manera coherente cuando usted relaciona con emociones positivas, como por ejemplo la gratitud, el aprecio, el amor, todo esto, la serenidad, la relajación. Sin embargo, late de manera incoherente y por tanto no comunica el cerebro cuando late en escasa variabilidad. Por ejemplo, cuando una persona está enfadada, está irritada, está enojada, todo eso. Fijaos qué importante cómo estamos relacionando las emociones con el aspecto químico, científico y físico. Otro aspecto importante a tener en cuenta en nuestros clientes es la actividad. ¿Por qué es importante esto también con el sistema nervioso y las emociones? Porque el cerebro es cierto que ordena el movimiento, pero cuando nos movemos también estamos influyendo en todo el sistema nervioso y en todo el cerebro, con lo cual el cerebro necesita algún impacto, a veces incómodo, para empezar a actuar de manera adecuada, beneficiosa para nosotros. Por ejemplo, con un poquito de frío, con el calor, un poco de miedo, dolor, etc. Esto va a ser bueno porque el cerebro así se activa, atrae el movimiento y ahí podemos llegar a conseguir nuestra meta. Toda esta actividad cerebral también se ha visto que está relacionada con factores neurotróficos beneficiosos para el crecimiento y la interrelación de todas nuestras neuronas a nivel cerebral. Y esto, todo este factor de crecimiento, se da con la neuroplasticidad. O sea que cuando tenemos un cerebro bien modulado, nuestras neuronas se van a relacionar bien y van a hacer diversos cambios para poder solucionar ciertos desafíos del día a día. ¿Habéis oído hablar de la palabra resiliencia, verdad? Pues todo esto está relacionado con ello. Al final introduzco un tercer factor, que es el estrés fisiológico. El estrés fisiológico es necesario también para mejorar nuestro estado físico y nuestro estado anímico. Fijaros, una ducha fría en invierno, esto es lo que más mérito tiene también. El ayuno intermitente, movernos, tener un poquito de sed, o sea, estar lo más tranquilo posible y con alguna incomodidad, ¿vale? Para que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Y por último, y no menos importante, es el sueño. El sueño es fundamental para poder estar al día siguiente de manera adecuada, motivado, enfocado, con una buena capacidad mental. O sea que necesitamos saber que en todas las fases del sueño, que todas son importantes, a medida que va progresando, nos vamos introduciendo en mayor profundidad. Y esta mayor profundidad llegamos a la fase 4, ¿vale? Donde el cerebro está profundamente dormido. Esa es la fase interesante porque el cerebro es cuando empieza a recuperarse, el cuerpo empieza a regenerarse, todos los procesos de limpieza, etc. Y en la última fase, la fase paradójica, que conocéis como la fase de movimientos rápidos, la fase REM, ahí es donde se producen los sueños. Entonces, todas estas fases se producen varias veces durante el sueño y necesitamos dormir adecuadamente, por lo tanto, para que todo se produzca adecuadamente. Todo esto tiene muchísima relación con nuestro ritmo circadiano y el ritmo circadiano también se relaciona con los periodos de luz y los periodos de oscuridad, que va a depender del horario. Ahí vemos por la mañanita, sale el sol, después
el sol se va apagando y posteriormente llega la noche con ausencia de luz. Y todo esto, si lo manejamos bien, vamos a tener unos buenos ciclos hormonales. Ahí vemos que al principio aumenta la síntesis de cortisol, después va bajando y por último desaparece el cortisol. Y fijaros qué importante, todo esto también se relaciona con los ciclos de los neurotransmisores, de los neuromediadores. Necesitamos dopamina para despertar. Posteriormente necesitamos serotonina para el atardecer y para dormir necesitamos la melatonina. Si no manejamos bien estos ciclos, no vamos a estar bien con un buen estado de ánimo, con un buen estado emocional, bien tranquilos, bien relajados, sin estrés, etc. ¿Vale? Esto también es un tropo que he querido poner aquí para que sepáis que por la mañanita, para arrancar, necesitamos este neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina es el que nos crea la atención, la motivación, como hemos comentado antes. Me encontré con un compañero hace tiempo que me decía, no estoy motivado, me falta la motivación, me lo dejó muy claro. Necesitaba este neurotransmisor. Entonces necesitamos saber cómo aumentar la síntesis y modular este neurotransmisor. Y es gente que no está tampoco deprimida ni está ansiosa, sino que tiene estas características que vienen representadas por estos neuromediadores posteriormente para acelerar la noradrenalina y después la serotonina, que entre otras características empieza a prepararnos para la noche, para dormir. Por último, la melatonina. ¿Qué tenemos ahora? El problema de los cambios de hora, los cambios estacionales, y todo esto también repercute a la hora de dormir. Todo esto son pequeñas estrategias que las vamos a complementar con el suplemento, o sea que nos van a ayudar mucho, ¿vale? Entonces, cambios de ritmo de vida, de luz, cambiamos el horario y tenemos más contacto con luz artificial, todo repercute. Al final, en invierno tenemos menos horas de luz y nuestro sistema nervioso está más estresado, ¿vale? Más ansiedad, más depresión, etc. Al final, ¿qué es lo que vamos a tener cuando no manejamos bien todo esto que os he comentado? El estado de ánimo, la ansiedad, el estrés, etc. Pues vamos a tener un estado inflamado, un estado oxidado, una alteración en el balance de neurotransmisor y una alteración en la neuroplasticidad, fundamental para la resiliencia. Todo esto repercute a nivel emocional y mental. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues tenemos la opción, vamos al médico y ahí pues nos dan medicamento. El medicamento, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces tiene sus pequeños problemas. Es química, es farmacia y puede ayudar, se puede necesitar en algún momento, pero a veces tiene muchos efectos secundarios, a veces no es del todo eficaz, no conseguimos la dosis, es dificultoso a veces retirar, se necesita mucho tiempo su presencia, ¿no? O sea que, bueno, esto tiene diversos problemas, ¿vale? Y nosotros deseamos, sobre todo, entrar en el mundo natural, porque a veces desde la medicina integrativa se consiguen cosas a través de productos más naturales y eficaces, incluso respaldados por toda la ciencia que os he comentado. Y aquí entra Cincino. Pues Cincino nos ayuda a través de toda esta inteligencia de la naturaleza, de esta flor, la flor del azafrán. Ahí vemos qué bonito como en el pistilo hay 3 estigmas, ¿veis? Estos 3 estigmas de color rojo, brillante, intenso, y en ellos existen unas sustancias bioactivas que en estos momentos nos está sirviendo para modular todas estas emociones. Fijaros, este es el estigma de donde se sacan todas las propiedades del suplemento, este suplemento que yo veo que es un suplemento inteligente. Y estos compuestos, como lo veis ahí, que se denominan con estas palabrejas, picocrocina, safranal, crocinas, y después se metaboliza en crocetinas, y todos estos tienen estas propiedades que nos van a ayudar en todos estos procesos que la ciencia ya nos ha dicho
que necesita modularse con el equilibrio de estos neuromediadores y de estas moléculas que hemos nombrado. Entonces existe una manera de extraer todas estas propiedades bioactivas de la planta, de estos estigmas, para que trabajen de manera eficaz, a buena concentración. Entonces este es una manera de extraer todo esto, una manera patentada, ¿vale? Y se consigue pues con un solvente natural, no hay química a baja temperatura, que mantiene todas las propiedades, que se preserva, o sea que es como si se hubiera conseguido este elixir perfecto de esta forma estructurada. Bueno, todos estos procesos, ¿vale?, contienen muchísimos sellos de calidad, certificaciones que os he querido reflejar aquí. Y además, estas propiedades, estas sustancias, estos compuestos bioactivos actúan a través, fijaros, de todo lo que hemos hablado, de los neuromediadores, como hemos nombrado todos, necesarios por el día y por la noche, o sea, que van a interactuar, fijaros qué ayuda. Además, de esta manera, pues se va a controlar nuestro estado inflamatorio, nuestro estado oxidado, va a reducirse el cortisol, se va a modular todos los neurotransmisores beneficiosos y a través de interactuar con el factor neurotrófico también vamos a mejorar nuestra neuroplasticidad. Ahí tenemos el protagonista. Y este protagonista, aparte de la FROM, que es el extracto, el elixir, inteligente, con todas estas propiedades tan fabulosas, pues también añade unos minerales y unas vitaminas. Ya hemos dicho que también se necesitaba, porque cuando en todos estos procesos había un descenso, ¿vale?, descenso de todos estos compuestos. Con lo cual podemos mejorar mucho a una persona con un estado de ánimo un tanto alterado, cuando a veces le damos estas pequeñas cositas. No necesita antidepresivos ni tranquilizantes, o sea que muchas veces es necesario. Ahí os he querido poner los valores nutricionales que tiene la vitamina C, los minerales, el azafrán, etc. Fijaros que con 2 comprimidos un comprimido de 14 miligramos son 28 miligramos. Ha habido estudios también relacionados con el suplemento, que os voy a nombrar ahora rápidamente, donde se ha valorado, sin la presencia de efectos secundarios, cómo en adultos ha mejorado todo este estado de ánimo y toda esta alteración emocional. En adultos también se ha visto en pacientes más jóvenes, en adolescentes. Todos conocemos pues los chicos que van al colegio, que están con ese estrés, con esa ansiedad, con ese estado de ánimo, etcétera. También ha mejorado sin efectos secundarios. También se ha visto en un estudio japonés como personas que tenían dificultad del sueño, ha mejorado la calidad del sueño. En el sueño puede disminuir la cantidad de sueño, la calidad del sueño, el tiempo en el que vamos a dormir, que cuesta mucho. Entonces, todas estas pequeñas cosas van mejorando. También se ha visto en pacientes ya un poquito más mayores cómo mejorar su capacidad cognitiva. Muy importante con ellos que no haya efectos secundarios, porque a veces están tomando muchas medicinas. También hubo algún estudio relacionado con personas con algún antidepresivo. Sabemos que tienen efectos secundarios. A veces complementando con este suplemento, pues pueden mejorar, reducir la dosis del antidepresivo que toma, y por eso la calidad de vida va mejorando también. De los estudios que ha habido, yo he repasado, he revisado, y ha habido estudios de 1 mes, 2 meses, 3 meses, varios meses, sobre todo se han hecho con 2 comprimidos, ¿vale? 14, 28 miligramos, ¿vale? O sea que con esto podemos obtener buenos resultados, incluso con un comprimido, que a veces se dice, bueno, lo puede tomar antes de ir a dormir, y con un comprimido ha habido mejoría.
Pero por regla general los estudios se han hecho con 2 comprimidos, donde he visto alguno que ha mejorado en 1 semana la persona. Hay algunos estudios que mejoran en 2 semanas, aquí casos de compulsiones y obsesiones, y otros, pues, dependiendo un poquito del grado de intensidad, se ha hablado de 30 días. Y bueno, y ya para terminar, solamente quería agradecer a Cincino porque gracias a él nos facilita, nos trae la posibilidad del consumo de este suplemento que combina la sabiduría, la inteligencia, la tecnología de la naturaleza y con la ayuda también de la tecnología humana hemos podido aprovechar la ayuda que nos ofrece la naturaleza para poder estar en estos momentos. Lo que yo considero como el éxito es estar lo más calmado posible, lo más tranquilo. Sabemos que vamos a tener dificultades, que vamos a tener conflictos, desafíos, sobre todo lo que estamos viviendo y cosas que vamos a vivir. Y hemos dicho que a veces la clave es estar ante todas estas dificultades lo más sereno, lo más calmado, sin, bueno, pues estar con los pensamientos activos. Entonces fusionamos todas estas tecnologías y la ayuda de Cincino para poder tener el mayor éxito posible en nuestras vidas. Y con esto me despido.